Amigos, hay algo que debo contaros. Las puertas se abrieron, dando acceso a un laboratorio donde un anciano elfo oscuro escudriñaba algunos libros y papiros sobre una mesa de piedra. Tetrarca, señor, Dijo Basalat haciendo una reverencia, y mientras mantenía su mirada hacia el suelo, las puertas tras él se cerraron emitiendo un estruendoso sonido. No necesitas de tales formalidades conmigo, ya lo sabes. Dijo el anciano dirigiendo ligeramente su atención hacia Basalat, para, a continuación, seguir con lo que estaba haciendo. Basalat levantó la cabeza. A un lado de aquel laboratorio, junto a una pared, se encontraba una silueta negra que permanecía inmóvil como una estatua, flotando a ras del suelo con los brazos cruzados y una mirada humectante que parecía no contemplar absolutamente nada. La luz que desprendía las antorchas era capaz de iluminarlo todo, salvo el cuerpo de ese ser, y a su izquierda, por un ventanal, podía divisarse a lo lejos la gran mano de Shilen que se alzaba en el centro de la Ciudadela Negra, una escultura más antigua que la propia ciudadela. ¿me has hecho llamar? Preguntó Basalat. El anciano se llamaba Daleros, era uno de los tetrarcas que formaban el consejo dentro de la Ciudadela Negra, y además, por su edad, ostentaba el puesto a la cabeza del mismo. Sin embargo, para Basalat era mucho más que eso, casi como un padre. Daleros sonrió a Basalat, cerró cuidadosamente el libro que estaba leyendo y lo apiló junto a otros a un lado de la mesa. Creo que tu prueba de ascenso está próxima, ¿cierto? Sí, partiremos mañana al alba. Le respondió Basalat. ¿Y qué camino vas a elegir? ¿Caballero de Shilen como tu padre? Preguntó el anciano. Caminante de las sombras. Contestó Basalat. El tetrarca Tifiel confía en mis habilidades y tiene grandes planes para mí y mi hermana. Las palabras de Basalat no parecieron agradar al anciano, quien se levantó y, tras acomodarse su larga túnica negra y dorada, se acercó a este. Eres un gran guerrero, Basalat, como lo fue tu padre. ¿Por qué no seguir sus pasos? Mi padre fue un traidor. Interrumpió bruscamente Basalat. Se rebeló contra los suyos y... Basalat se detuvo. Su rostro se llenó de ira y, apartando su mirada de la del anciano, concluyó. sus hijos sufrimos las consecuencias de su deshonra. El anciano puso sus manos en los hombros del joven elfo. Quiero mostrarte algo, Basalat. Una verdad que, lamentándolo mucho, os ha sido ocultada desde hace años a ti y a tu hermana. Dijo Daleros, haciendo un gesto con su mano para que Basalat lo acompañara. Desde hace mucho tiempo se lleva librando en secreto una guerra entre dos grandes fuerzas, una de las cuales busca incesantemente la manera de devolver a este mundo a la diosa Shilen y utilizarla para sus propios fines. Ambos se detuvieron frente a una gran estantería repleta de libros. El ejército de la noche. Así se hacen llamar. Una gran mentira al fin y al cabo. Meras marionetas al servicio de algunos autoproclamados elegidos por la diosa. El tetrarca Tifiel es uno de esos elegidos, pero su ambición de poder no conoce límites y cree que despertando a Shilen recuperaremos este mundo que nos fue arrebatado. Pero, ¿no sería eso lo mejor para nosotros? Preguntó Basalat sin terminar de comprender qué intentaba decirle el anciano. Hace milenios que nuestra raza abrazó el poder de la oscuridad, siguiendo los pasos del patriarca Mitrael, y hemos adorado a Shilen desde entonces, aunque, en mi opinión, dudo mucho que el despertar de una diosa sedienta de venganza sea lo mejor para este mundo, respondió el anciano. ¿Se puede despertar a un dios? Basalat comenzó a mostrarse intrigado. Los dioses pueden influir en este mundo si así lo desean, y Shilen también, por supuesto. Sin embargo, al haber sido desterrada por Einhasad, Shilen tiene una parte mortal, y es por ello que pudo ser encerrada bajo un sello mágico. El anciano tomó uno de los libros de la estantería. Para despertarla,
Bastaría con romper el sello que la mantiene prisionera. La sangre de los hijos de Shilen, murmuró Basalat. Traerá de vuelta a su madre, continuó el anciano. Entonces, no son meras historias. Dijo Basalat. ¿Shilen está viva? Daleros abrió el libro y en su interior parecía esconder algo. Conocía muy bien a tu padre. Era un valeroso soldado y se quedaría su vida por los suyos. Ajeno a su voluntad, se vio involucrado en los intereses del ejército de la noche y fue enviado al este, más allá del reino de Aden, donde no se conoce que ningún elfo oscuro haya llegado jamás. La mirada del anciano se tornó en tristeza al recordar a su amigo. No es cierto que tu padre se rebelara y matara a sus hombres como nos han hecho creer todo este tiempo. Daleros mostró que lo que se escondía en el interior de aquel libro era un medallón. Devolvió el libro a la estantería y continuó. Tu padre regresó, Basalat, aunque ya no era el mismo. No sé qué descubrió en su viaje, pero fuera lo que fuese, acabó consumiéndolo poco a poco. La última vez que vi a tu padre, me hizo prometerle que cuidaría de ti y tu hermana, y que llegado el momento, te entregara este amuleto. Nunca supe qué misterio se esconde, pero tu padre, de algún modo, sabía que algún día lo averiguarías. Basalat abrió su mano, donde a continuación el anciano depositó el medallón. El joven elfo permaneció un instante mirando ambas caras de aquella reliquia, donde, en una de ellas, podía apreciarse un símbolo incomprensible para él, y en la otra podía leerse un nombre. Zariche. Leyó en voz alta Basalat. La espada de Bremnon, explicó Daleros. Uno de los 4 reyes demoníacos cuya hoja se alimentaba de la sangre de sus enemigos y era capaz de herir a los mismísimos dioses. El tetrarca observó que Basalat miraba absorto el medallón y continuó con su historia. Aunque Zariche no fue la única espada maldita y otras fueron forjadas. ¿Cómo se rompe el sello que encierra a Shilen? Interrumpió Basalat, quien parecía abrumado por todo aquello. Pero antes de que Daleros pudiera responderle, un guarda llamó a la puerta notificando que el consejo requería la presencia del anciano tetrarca. Ven a verme cuando regreses. Aún tenemos mucho de lo que hablar. Y no confíes en nadie, dijo Daleros en voz baja a Basalat. No olvides visitar a tu madre, concluyó el anciano mientras las puertas se abrían. Ambos salieron de aquel laboratorio, aunque tomando caminos diferentes. Basalat pensó que, ciertamente, hacía tiempo que no visitaba la tumba de su madre. La prueba para convertirse en caminante de las sombras era simple: interceptar una caravana que se dirigía a las tierras de los elfos blancos desde Gludio, cuando aquella alcanzara los límites de las colinas de Roca Negra. Las órdenes eran claras: ser rápidos, no sufrir heridas y retirarse en el momento de dar muerte a toda la guardia que la custodiaba. Quedaba prohibido tocar a quienes se encontraban en el interior del carruaje, cuya identidad desconocían, y por supuesto, nada de preguntas. Todo ello bajo la atenta supervisión de un grupo de centinelas ocultos en los árboles, que no solo se encargarían de observar cada movimiento de los aspirantes, sino también de actuar si fuera necesario. Todo estaba dispuesto, los aspirantes en posición, agazapados en la maleza al borde del camino. En el horizonte, el sol comenzaba a ocultarse, y una niebla comenzó a formarse permitiendo arroparse en la oscuridad. Tal como habían previsto, a lo lejos, en el camino, se pudo vislumbrar cómo una caravana se aproximaba. Mientras tanto, Basalat reflexionaba sobre lo extraño que le resultaba esta prueba, más apropiado de unos bandidos que de unos aspirantes a convertirse en letales asesinos. El carruaje era escoltado por 12 soldados a pie, 6 a cada lado armados con lanzas y 2 a caballo al frente. Todos ocultaban sus rostros bajo sus yelmos.
Era un buen número para 4 aspirantes, sin duda. Debían ser muy precisos en cada golpe para reducir su número lo más rápido posible, así que Basalat comenzó a barajar diferentes opciones de ataque. El carruaje, el cual ya estaba muy cerca, era muy elegante, de color grisáceo, con adornos florales y dorados, lo que significaba que en su interior debía viajar muy seguramente alguien de la nobleza. ¿Quién será? Meditó Basalat mientras contemplaba las ventanas del vehículo, que ya se encontraba a su altura, las cuales estaban cubiertas por cortinas que impedían ver el interior. Los guardias, en cambio, no portaban ningún blasón ni distintivo, hecho que también era bastante extraño. El momento había llegado, y cuando se dio la orden, los aspirantes se cubrieron el rostro con una capucha y se fundieron en las sombras. Estos sorprendieron a la escolta desde atrás, avanzando de a 2 por cada lado. Los primeros en caer murieron sin tener oportunidad en reaccionar. La sangre resbalaba de sus gargantas y el sonido de asfixia que salía de sus bocas, apenas perceptible, no fue escuchado por los otros guardias dado la distancia entre ellos. Perfecto, Pensó Basalat. Esto les daba ventaja. Sin perder un segundo, el elfo se giró hacia su siguiente objetivo y disparó con su arco haciendo que la flecha alcanzara la cabeza del guarda. 3. Contó, y deslizándose por el suelo, consiguió evitar que el cuerpo del soldado hiciera ruido al desplomarse, mientras su compañero lo rebasó para saltar sobre el próximo guarda. Estaban ya junto al carruaje, pero fue imposible mantener el factor sorpresa por más tiempo, pues varios de los escoltas más adelantados se giraron alertando del ataque. Esto ocasionó que el objetivo sobre el que se abalanzó su compañero pudiera defenderse y detener el golpe con su lanza, siendo necesario que Basalat interviniera para flanquearlo con un rápido movimiento y clavar una de sus dagas en su costado, siendo rematado finalmente por su compañero, quien hundió la hoja de su arma en la garganta de aquel soldado. Uno de los aspirantes que avanzaban por el lado izquierdo subió al carruaje para eliminar al conductor, evitando así una posible huida. Buen trabajo. Los agudizados sentidos de Basalat le permitían adelantarse a muchos de los movimientos que se iban produciendo en aquel escenario. Los soldados restantes cargaron sobre ellos, mientras que quienes montaban a caballo se abrían paso por su lado desenvainando sus espadas y animaban a sus hombres a proteger el carruaje. Uno de los jinetes se aproximó a Basalat y se inclinó hacia un lado del caballo para realizar un barrido con su arma, aunque pudo ser esquivado por el elfo, y una vez lo rebasó, aquel soldado dio media vuelta sobre su caballo, desmontó y ahora blandía una espada en cada mano. Detrás suyo, su compañero se enfrentaba a los guardas que aún quedaban con vida, así que todo apuntaba a que debía enfrentarse él al jinete. Esto se está demorando demasiado. Basalat observaba detenidamente cada movimiento de aquel soldado. Sus armas comenzaron a brillar mientras las hacía girar y encaró a Basalat. Esa posición de combate... Dudó por un momento Basalat, ¿Un espectro? y con gran velocidad aquel soldado se lanzó sobre él. Su forma de moverse le era bien conocida, recordando ahora a su hermana practicando ese estilo de lucha. Es muy rápido. El elfo pudo comprobar que las habilidades de aquel rival superaba con creces al resto de la escolta, mientras intentaba con grandes dificultades esquivar sus ataques. ¿Por qué estaba enfrentándose a un espectro de espadas? Basalat miró a su alrededor y pudo comprobar que los yelmos de algunos de los soldados muertos se habían desprendido en el suelo y dejaban ver sus rostros. Son elfos oscuros. Basalat quedó totalmente desconcertado. ¿Por qué estamos matando a nuestros hermanos? En ese momento, sintió como si una voz hablara en su mente. Alzó la mirada hacia el carruaje donde, a través del cristal, pudo ver a una mujer elfa que lo observaba con gran pesar, como preparada para afrontar un cruel destino. Una tetrarca. Basalat perdió por completo la concentración en su alrededor. No comprendía nada de lo que estaba ocurriendo. ¿Por qué atacaban a una representante del consejo? Y justo en ese momento, el espectro arremetió contra él de tal forma que Basalat supo que no podría evitar ese ataque. El silbido de las flechas envolvió el lugar, y aquellos escoltas que aún seguían en pie fueron abatidos rápidamente.
Finalmente han tenido que actuar. Basalat contemplaba ahora a su contrincante, quien alcanzado por varias flechas, se arrastraba por el suelo aferrándose inútilmente a la vida, mientras, temblorosamente, intentaba agarrar la pierna de Basalat. No deseo darte muerte. Los centinelas tuvieron que intervenir. Ante las palabras de su compañero, Basalat se volvió para contestarle, pero no tuvo oportunidad de hacerlo, pues 2 flechas alcanzaron a su compañero en la espalda y éste cayó al suelo. Nuevamente se oyó el silbido de las flechas abriéndose paso hacia sus objetivos, pero esta vez sus objetivos eran ellos. Basalat se arrojó al suelo, pero una flecha lo alcanzó en el hombro. Rodó bajo el carruaje y pudo ver cómo todos los aspirantes eran asesinados. No tenía mucho tiempo. Debía actuar rápidamente si quería salir de allí con vida. Los caballos del carruaje se mostraban muy inquietos y comenzaron a relinchar. El ástil de la flecha que lo hirió se partió al rodar por el suelo y Basalat aprovechó para extraerla. El dolor era terrible, pero debía mantener la calma. ¡Matadlo!, escuchó Basalat. Miró a su izquierda y no muy lejos de él se hallaba una de las lanzas de los escoltas. La obtuvo, se agarró donde pudo bajo del carruaje y comenzó a sacudir bruscamente la asta para que golpeara a los caballos. ¡Vamos! Funcionó. Los caballos comenzaron a galopar despavoridos, dejando atrás el continuo silbido de las flechas que llovían sobre el carruaje, hiriendo a alguno de ellos, aunque no fue suficiente para detenerlos. Cuando el carruaje hubo recorrido un trayecto lo suficientemente largo como para obtener distancia de los centinelas, Basalat se soltó, el carruaje lo sobrepasó y levantándose lo más rápido que pudo, corrió para ocultarse entre los árboles dirección a los pantanos. Lo lamento, tetrarca. La imagen de aquella mujer inundaba su mente mientras intentaba escapar de aquel lugar. Tras 2 días en los que atravesó los pantanos y el bosque negro, Basalat, exhausto, consiguió alcanzar los lindes de las montañas brumosas, en cuyo interior se encontraba la Ciudadela Negra. La herida en su hombro se había infectado. Pudo aplicar hierbas que encontró en el camino, pero parece que no fue suficiente, así que su herida necesitaba el uso de la magia para recuperarse. La Ciudadela Negra solo tenía 2 accesos de entrada que se introducían en la montaña, y ambos custodiados por centinelas, así que, dadas las circunstancias, sería mejor pasar lo más desapercibido posible. Afortunadamente, Basalat conocía de un acceso secreto en la ladera de la montaña. Había que escalar un poco, pero era mejor que intentar pasar por una de las entradas principales, con lo que no perdió el tiempo. Mientras trepaba por la montaña, el dolor se hacía insoportable, pero debía continuar. Tenía que reunirse con Daleros, pues el anciano podría ayudarle, y además debía saber lo ocurrido. La Ciudadela Negra, al encontrarse en el interior de una montaña, parecía vivir en una noche eterna, apenas iluminada por candelabros de luz azulada distribuidos por la ciudad, así que Basalat pudo moverse cómodamente para eludir a centinelas y transeúntes que se encontraba en su camino a la torre donde se hallaba el laboratorio de Daleros. Una vez llegó a la torre, accedió a ella por un ventanal y una vez dentro, comenzó a subir por unas escaleras que daban por fin al laboratorio del anciano tetrarca, y mientras subía por ellas, el elfo suplicaba porque Daleros estuviera en su estudio. Cuando alcanzó lo alto del torreón, Basalat se encontró con un inesperado escenario. Los guardias encargados de la protección del anciano tetrarca yacían muertos en el suelo, y las puertas del estudio de Daleros estaban abiertas, con lo que Basalat se apresuró a entrar a la habitación temiendo lo peor. En su interior, el cuerpo del anciano se encontraba sobre la mesa de piedra. Estaba muerto, y la silueta sombría que vigilaba su estudio también había desaparecido. Basalat se derrumbó. No terminaba de comprender qué demonios estaba ocurriendo, y la impotencia se apoderó de su cuerpo, dejando escapar un ahogado grito. De repente, pudo oír cómo irrumpían en el edificio, seguido del sonido que producían numerosos pasos que comenzaban a ascender por las escaleras. Si lo encontraban allí, podrían culparle de aquel crimen. El asesinato de un miembro del Consejo Tetrarca se castigaba con la muerte, y Daleros era la cabeza del Consejo, ni más ni menos. No tenía tiempo.
Basalat cerró las puertas del laboratorio con grandes dificultades, dado lo pesadas que eran y el intenso dolor de la herida del brazo, la cual comenzó a sangrar de nuevo. Cuando consiguió cerrarlas, las atrancó con uno de los mandobles de los guardas muertos y se aproximó a uno de los ventanales para asomarse por él. Demasiado alto. Aún con una cuerda, me sería imposible descender tal como tengo el brazo. El elfo buscó con la mirada algo en aquella habitación que pudiera serle de utilidad. Pero si no podía salir por la ventana, ¿qué salida tenía? Piensa, Basalat, piensa. Un recuerdo invadió de repente su mente. Si en alguna ocasión precisas de visitar alguna de las ciudades del continente con urgencia, utiliza uno de estos pergaminos. Estarás en tu destino en cuestión de segundos. Las palabras del anciano Daleros resonaron en su cabeza. Pergaminos de portal. Al otro lado de la puerta podía oírse cómo los centinelas habían alcanzado el nivel donde se encontraba. ¿Dónde estará ese libro? Basalat comenzó a buscar entre las estanterías, mientras los centinelas intentaban abrir las puertas, alertando a quien estuviese dentro de la habitación. Tras abrir desesperadamente numerosos libros, uno de ellos le resultaba familiar. Aquí está. Las puertas estaban a punto de ceder. Basalat abrió el libro y en su interior se hallaban numerosos pergaminos de hechizo, donde reconoció rápidamente los de portal. Eligió uno cualquiera. Fuera cual fuese el destino donde lo llevara aquel pergamino, no podía ser peor que este, con lo que comenzó a pronunciar las palabras del hechizo. Ante él fue dibujándose un círculo traslúcido cuyo centro brillaba intensamente, y una vez completado el hechizo, el borde del círculo comenzó a girar. Justo en ese mismo momento, las puertas cedieron y los centinelas entraron al laboratorio, pudiendo ver cómo alguien saltaba al interior de un círculo mágico, el cual se cerró antes de que pudieran alcanzarlo. Había conseguido escapar. Cuando Basalat abrió los ojos, miró a su alrededor intentando averiguar dónde le había llevado aquel hechizo. Le rodeaban extensos campos, y no tardó mucho en reconocer a lo lejos la ciudad de Gludio. El elfo respiró aliviado, aunque el dolor en su brazo volvió con mayor intensidad. Apenas podía moverlo. Recordó un nombre, Triskel, dirigente del gremio de mercenarios en Gludio y un viejo amigo de la familia. Seguro que él podría ayudarle. Basalat dirigió sus pasos hacia la ciudad, mezclándose con mercaderes que se dirigían a ella e intentando mantener la compostura mientras la sangre se abría camino por su brazo hasta gotear por sus dedos. Le estaba resultando muy difícil caminar y Basalat comenzaba a notar cómo las fuerzas iban poco a poco abandonando su cuerpo. Una vez cruzó la entrada y dejó atrás las grandes murallas exteriores, anduvo por aquel laberinto de calles tan característico de Gludio hacia su destino, y una vez lo alcanzó, a Basalat solo le quedaban fuerzas para abrir la puerta, pronunciar temblorosamente el nombre de Triskel y desplomarse en el suelo. Cuando despertó, Basalat se encontraba en la cama de una habitación totalmente desconocida. A su lado, una mujer elfa oscura le sonrió alegrándose de que por fin abriera los ojos y le pidió que no se esforzara. Por su apariencia, debía tratarse de una hechicera o un oráculo quizás. Se levantó de su asiento y se dirigió a una puerta para abandonar la habitación. El brazo ya no le dolía. Miró un momento por la ventana donde podía verse parte de la ciudad y cuando intentó incorporarse de la cama, entró a la habitación un elfo oscuro de cabello plateado y corto y una cicatriz en su rostro que le atravesaba toda la cara. Era Triskel. Ha pasado mucho tiempo, muchacho. Arkenia ha hecho un gran trabajo con esa herida. ¿Cómo te encuentras? Estoy bien. Respondió Basalat dibujando círculos con el brazo. Diría que llegar hasta aquí ha sido un camino tanto difícil. ¿Qué ha ocurrido? Preguntó Triskel. Basalat suspiró profundamente, miró a Triskel y se lo contó todo. La historia de Daleros, el ataque de los centinelas en su prueba de ascenso, aquella mujer tetrarca y el asesinato del anciano. Triskel, cruzado de brazos, escuchaba atentamente cada palabra que salía de la boca de Basalat. La muerte del anciano Daleros deja libre el puesto de cabeza del consejo. Un puesto muy suculento para los demás miembros del mismo. Dijo Triskel cuando Basalat terminó su relato, aunque no parecía muy sorprendido.
No me extrañaría que todo esto sea un mero plan para ascender al poder a la fuerza. Debo encontrar a mi hermana, Triskel. Si esto es lo que oculta la Ciudadela Negra, no quiero que ella se vea involucrada, dijo Basalat. Todo a su debido tiempo, muchacho. Le respondió Triskel. Tu hermana sabe cuidar de sí misma. Triskel se dirigió a la puerta, y antes de abrirla, se giró hacia Basalat y dijo: Acompáñame. Ahora es cuando comienza tu verdadero entrenamiento. En el tiempo que pasé con Triskel, aprendí nuevas formas de combate, movimientos y supervivencia. Tras unos meses, estaba completamente recuperado y era un asesino más eficiente. Triskel poseía oídos en muchos lugares, hombres de confianza a su servicio, y descubrimos, tal como él sospechó, que Dithiel había ascendido al puesto de dirigente del Consejo Tetrarca y con la pérdida de 3 de los miembros del Consejo había instaurado una nueva doctrina, autoproclamándose nuevo patriarca como descendiente directo del linaje de Mitrael. Tras mi entrenamiento con Triskel, inicié un nuevo viaje en busca de mi hermana, pero después de un tiempo no conseguí saber de ella, ni siquiera de Hessel, con quien estaba muy unida, así que tomé un camino diferente al encontrarme con nuevas compañías. No desisto de encontrar a mi hermana. Sé que Alicia está viva. De algún modo, lo sé. Cada vez es más difícil dar contigo, amigo mío, dijo un encapuchado que ahora se dejaba ver apareciendo tras el árbol en el que se ocultaba. Basalat cargaba al hombro un par de elpis que había cazado, y rápidamente reconoció la voz de aquel visitante. Lo lamento, pero últimamente no me alegra encontrarme con caras conocidas, contestó Basalat. No dispongo de mucho tiempo, Basalat, dijo el encapuchado. El ejército de la noche ha descubierto la ubicación de varios de los dragones y parece que el ojo de Lilith se encuentra aquí, en Isla Parlante. Estas palabras sorprendieron e inquietaron a Basalat, aunque de algún modo sabía, desde que escuchó a ese hombre en la posada mencionar que un grupo de elfos oscuros llegó a la isla, que algo estaba pasando. Una vez liberen al primer dragón, todo comenzará, continuó aquel encapuchado. No hay forma de detener el despertar de Silen. Basalat permaneció inmóvil, pensativo, aun dando la espalda al visitante. Hessel ha muerto. Fue ejecutado, añadió el encapuchado ante el silencio de Basalat. Condenado por desertor y conociendo a Lisa, no me extrañaría que quisiera. Al mencionar a su hermana, Basalat dejó caer su caza y se abalanzó sobre aquel encapuchado. ¿Qué pasa con Alicia? ¿Le ha ocurrido algo? ¡Dime! Se avecinan tiempos oscuros, Basalat, le contestó. Y posicionarse en contra del ejército de la noche es muy peligroso. ¿Dónde se encuentra ella ahora? preguntó Basalat. Lo lamento. Tras lo de Hessel no volví a saber de ella y eso fue hace poco más de un mes. Pero si te sirve, Alisa es muy astuta. El visitante hizo una pausa. Parece que estás con un nuevo grupo, ¿cierto? Sí, contestó Basalat. Son un tanto peculiar, pero buena compañía al fin y al cabo. Ya veo. Debo irme ya, amigo. Cuídate y yo que tú abandonaría esta isla lo antes posible. Se despidió aquel encapuchado mientras se fundía en la maleza. Han localizado un dragón en la isla. No me extrañaría que se encuentre en lo profundo de las ruinas élficas, pensaba Basalat mientras regresaba donde se encontraban sus amigos.